Esa me parecería como una primera idea a pensar, y la respuesta que yo le daría es la siguiente. Un país que no garantiza la producción de su canasta alimentaria básica es un país tremendamente dependiente, y eso es lo que ha venido ocurriendo con Colombia a partir del desarrollo de todas estas políticas que se han venido implementando, sobre todo desde los años 90, sobre todo en el periodo neoliberal, con las políticas de apertura económica. Lo que se ha hecho es abrir el mercado interno para que las importaciones de alimentos de los países más desarrollados industrialmente, en donde la producción alimentaria es subsidiada, altamente subsidiada, penetre al país, entre al mercado nacional y le quite el mercado a los productores nacionales. Eso es lo que ha venido pasando. En algunos de esos textos hay un dato que señala que en 1980 Colombia era prácticamente autoabastecida su canasta básica. O sea, lo que comíamos en Colombia lo producíamos en Colombia. Hoy Colombia está importando entre 10 y 12 millones de toneladas de alimentos. O sea, la soberanía alimentaria prácticamente tiende a desaparecer. Y tiende a desaparecer sobre todo con la aplicación de un tratado que entró en vigencia hace 2 años, en mayo de 2012, que se llama el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio lo que dice es los países, las empresas que quieran traer su producción alimentaria, no solamente alimentaria, eso se extiende a otros renglones de la economía, pero hablando específicamente del capítulo agrícola, digámoslo así, lo que dice es, los países que quieran traer su producción, las empresas que quieran traer su producción al mercado colombiano, no van a tener impuestos ni aranceles, se van a poder entrar libremente. ¿Qué es lo que ocurre? Esa producción de cuestiones como arroz, maíz, lácteos, carne, pollo, está altamente subsidiada en esos países. Entonces es muy fácil entrar y vender barato. Entonces están llegando pechugas de pollo, está llegando papa de Estados Unidos, está llegando mucho maíz norteamericano, arroz, mucha leche de Europa, y los productores nacionales no tienen capacidad para competir con esas empresas. O sea, están siendo destrozados por una competencia en la que ellos no tienen posibilidad de competir, porque hace mucho tiempo, o sea, la política neoliberal lo que dijo es no hay que subsidiar a los campesinos. Además, estos productores, estas grandes empresas alimentarias que tienen altos subsidios en sus países, controlan las cadenas de comercio. O sea, son a la vez propietarias de las grandes cadenas comerciales que uno ve, sobre todo a las salidas de la ciudad. O sea, esos grandes comercios que venden casi que al por mayor. Entonces están eslabonados, o sea, está eslabonada la producción con el comercio, con la distribución. Un pequeño campesino que produce papa, plátano, yuca, maíz, frijol, a duras penas tiene la posibilidad de sacar su producción desde la finca, desde la vereda, al pueblo, a la plaza del pueblo. O sea, no tiene posibilidad de llegar a estos grandes mercados de las grandes ciudades. Entonces ahí hay un proceso tremendamente desigual en términos de competencia. O sea, los campesinos de países como este no pueden competir con esas grandes corporaciones agroalimentarias. El mejor ejemplo de un caso así es el que se ha presentado en México. En México, en 1994, el 1 de enero de 1994, entró en vigencia un tratado de libre comercio que se llamó de América del Norte, en el que está Canadá, Estados Unidos y México. Es decir, lleva 20 años de desarrollo de toda esa política de liberalización, entre comillas, de liberalización comercial. ¿Qué ha ocurrido en México?
México dejó de producir granos básicos, cereales, oleaginosas, las importa de los Estados Unidos y su campesinado, su sector agrario prácticamente se desmanteló. ¿Qué hicieron los campesinos quebrados? Vender la tierra e irse a buscar trabajo en las grandes ciudades o irse a los Estados Unidos o meterse a todo el asunto del tráfico de drogas. Entonces ustedes miran las noticias sobre México y ¿qué es lo que nos cuentan? No, pues que todos los días hubo una matanza de los no sé qué, la mafia de no sé quién contra la de no sé quién. Bueno, esas son las noticias sobre México. ¿Y qué nos cuentan las malas noticias? Que todos los días, incluso los menores de edad, son deportados de los Estados Unidos porque son considerados ilegales. Entonces, ese mismo panorama es el que se proyecta para nuestro país con el TLC. O sea, lo que vamos a vivir es otro ciclo muy intenso de desplazamiento, de desterritorialización de la gente del campo hacia las ciudades. Hoy en Colombia hay más o menos 12 millones de personas que dependen en su subsistencia de actividades ligadas al mundo agrario, al mundo rural. Más o menos el 70 o 80% de esa población en la próxima década va a desplazarse masivamente hacia las ciudades. ¿Por qué? Pues porque le están sustrayendo las condiciones de posibilidad para seguir existiendo. El año pasado lo vimos con el paro agrario. O sea, la gente en Boyacá decía, es que no tiene sentido seguir cultivando papa si lo que yo invierto en abonos, jornales, fungicidas, herbicidas, transporte de la cosecha, si todo eso que yo invierto, cuando voy y vendo la cosecha, ni siquiera lo recupero. O sea, son malos costos de producción que los recupero después cuando vendo la... Entonces no tiene sentido la producción agraria en esos términos. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues dejar la tierra, venderla barata e irse a ver qué hacen las ciudades. Entonces, hay, digamos, dos razones por las cuales interesarse uno, digamos, por estos temas. Una, hay un cambio vertiginoso en las dietas. O sea, cada día vamos a comer menos papita, yuca, bueno, esas cosas que nos hacían las abuelas o las mamás y que quizá nos gustaban, o a veces a muchos ya, ustedes son ya la generación de como Mafalda, que no les gusta la sopa y que quieren es el perro caliente, la hamburguesa. Bueno, ahí hay un asunto muy complicado y es que hay unos cambios biotecnológicos que vienen produciendo transformaciones muy serias de las estructuras metabólicas, de los sistemas de salud. O sea, toda esa dieta tiene unos impactos terribles. Si ustedes miran, por ejemplo, el caso mexicano otra vez, es muy preocupante. Por ejemplo, México es el país con más diabetes en el mundo, con más obesidad en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente en esa transformación de la dieta se metió en las dietas pues rápidas, ¿no? La comida chatarra. Y por ejemplo, los niños cuando van a la escuela ya no les hacen un jugo, ya no les hacen nada de estas cosas que le hacían quizá a la mamá uno y la lonchera y todo eso, sino la Coca-Cola. Entonces todo el tiempo tomando Coca-Cola. Entonces la obesidad es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública. Ahora, el caso norteamericano es peor. El caso norteamericano de obesidad es mucho peor. Entonces ahí hay un problema que tiene que ver en últimas, con la salud pública. O sea, no solamente es el tema político, en el sentido de que un país que no produce sus alimentos es un país dependiente. O sea, imagínense que un día de esos países que venden la comida, que exportan los alimentos hacia acá, dijeran, no, bloqueo de exportaciones, no les vamos a mandar comida, pues nos matan de hambre. O sea, la comida, digamos, viene a ser como una cuestión casi sagrada que doblega políticamente cualquier voluntad. O sea, la gente cuando está con hambre dice no. O sea, póngame condiciones que las pongo. Entonces ahí hay un problema político, pero aparte de eso hay un problema de salud pública que tiene que ver con el problema alimentario. O sea, comiendo ese tipo de dietas, la salud de todos estos pueblos tiende
a agravarse, tiende a aumentar muchísimas, cualquier tipo de enfermedades, muchas enfermedades que incluso todavía no existe mucho conocimiento al respecto, porque gran parte de esa producción alimentaria está basada en semillas transgénicas, que son muy nuevas, son semillas muy nuevas, sobre todo las de maíz, sorgo, por ejemplo, son semillas muy nuevas. Y los impactos sobre la salud todavía no están totalmente esclarecidos, totalmente investigados. Por ejemplo, todos esos, el sorgo es un forraje que consumen todos los cerdos, el ganado, se alimenta de ese tipo de producto. Y ese tipo de carne, digamos, masivamente abastece las dietas de todos estos países. Entonces ahí hay unos problemas muy fuertes que tendencialmente tienden a agravarse en materia de salud pública. Adicionalmente el problema político de dependencia. Adicionalmente a ese hay un problema de encarecimiento del costo de la vida. Por ejemplo, en México, ¿qué pasó con la México es un país en donde la gente come tortilla. La dieta básica es la tortilla, una arepita muy delgadita que hacen de maíz. Cuando los campesinos mexicanos se quebraron y dejaron de producir maíz y el maíz comenzó a ser importado de Estados Unidos, a las compañías que se tomaron el mercado mexicano les fue muy bien, o sea, prácticamente lo coparon con unos precios que al principio eran muy por debajo de los costos que tenían los mexicanos, pero cuando monopolizaron, o sea, cuando los competidores desaparecieron, entonces quedaron con la total libertad para establecer sus precios. Entonces, en determinado momento, la tortilla, el kilo de tortilla, que costaba 2 pesos mexicanos, pasó a costar 8 pesos, por obra y gracia del monopolio. O sea, si yo soy el único que produzco una mercancía, pues yo puedo decir qué precio le coloco a esa mercancía. Entonces, cuando quebraron a los mexicanos, los norteamericanos dijeron, bueno, ahora el kilo de tortilla va a valer, bueno, el impacto final de los precios sobre el maíz impactó el precio de la tortilla, del kilo de tortilla, en encarecerlo 4 veces. Entonces, ¿qué ocurrió en México? No, pues hubo toda una movilización social, bueno, preocupación social, inconformidad, etcétera, etcétera, pero los precios se bajaron muy poquito, hubo algunos subsidios, pero la tendencia es que hay un monopolio, o sea, hay unas 2, 3 empresas que forman un cartel que dicen, nosotros ponemos los precios que queramos. Aparte de esas 3 consecuencias, o sea, la política, la de salud, la económica, porque finalmente es la afectación sobre el bolsillo, está el problema social, que para nosotros es muy fuerte, porque el asunto es, bueno, ¿cabe más gente en nuestra ciudad? ¿Qué va a venir a hacer la gente en estas ciudades en donde de por sí la problemática social es tan fuerte? O sea, no hay dónde vivir, los arriendos son caros, no hay cupos en las escuelas, no hay salud pública. ¿Qué va a hacer toda esa masa de población desterrada del campo en las ciudades? No hay empleo, el empleo es inestable, es precario, mal pago. Entonces hay todo un problema social ahí, que está, digamos, como en términos prospectivos en el escenario de lo que va a ocurrir en el país. Porque las políticas que se siguen adoptando siguen sin producir, digamos, soluciones o salidas estructurales frente al problema. O sea, el problema ahí de fondo es que el latifundio, que es un concepto que está ahí presente en todos esos textos, el latifundio consiste en que una sola familia o un solo gran propietario concentra miles o millones de hectáreas. Un solo latifundista puede tener 200.000, 300.000, 500.000. Los Ochoa, por ejemplo, el clan Ochoa, estos mafiosos de Antioquia,
llegaron a tener haciendas de 1.000.000 de hectáreas en Turbo, por esa región de trabajo. Una sola familia con 1.000.000 de hectáreas. La mayoría de esas tierras eran tierras ociosas, o sea, no las usaban productivamente. Entonces, el problema en Colombia es que hay un concepto que es el de frontera agrícola. El concepto de frontera agrícola quiere decir cuánta tierra está roturada y está disponible para ser producida en actividades agrícolas o pecuarias. En Colombia la frontera agrícola está entre 45 y 50 millones de hectáreas. De esas 45 50 millones de hectáreas, el 80-85% está en manos de latifundistas y terratenientes. Y solamente una pequeña proporción de esa tierra es la que queda para la producción agrícola. En Colombia más o menos entre 3,5 y 4 millones de hectáreas son utilizadas en labores agrícolas o pecuarias. Eso lo dice incluso el Plan Nacional de Desarrollo. Si ustedes buscan el Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan que hace cada gobierno para los 4 años que va a gobernar, el gobierno reconoce esas cifras. O sea, el gobierno dice, mire, en Colombia hay un problema y es que la tierra está concentrada. Ahora, el problema del Plan de Desarrollo es que el gobierno no dice, bueno, ¿qué es lo que va a hacer para cambiar, modificar esa situación? Porque el asunto es que hay 40, 41, 42 millones de hectáreas concentradas y gran parte de esas tierras son ociosas y solamente hay 3, 4 millones que son producidas por campesinos y que cada vez tienden a ser más, en condiciones más difíciles, la posibilidad de cultivar esas tierras, producirlas, etcétera. Entonces, no ha habido en la historia de Colombia una política que diga, bueno, vamos a redistribuir toda esa tierra. O sea, que la tierra sea efectivamente para quien la trabaja, para quien tiene posibilidades de derivar cosechas de esa tierra, emplearla de modo adecuado, racional, amigable con el medio ambiente, etcétera, etcétera. No ha habido una política en ese sentido. ¿Y por qué no la ha habido? Bueno, porque históricamente esa clase latifundista ha tenido el poder del Estado, ha estado en el gobierno reiteradamente. Por ejemplo, el ministro que acaba de salir de Agricultura, Lizarralde, es propietario de vastas extensiones de baldíos, le adjudicaron baldíos en la Orinoquía. Los baldíos son los territorios que quedan fuera de la frontera agrícola. Los baldíos son, el concepto, digamos, es una noción un poco jurídica, son tierras de la nación que no han sido tituladas. Ahora, a pesar de que estas familias tienen toda esa cantidad de tierra, todos esos latifundios de 40 y más millones de hectáreas, siguen recibiendo tierras en la periferia de la frontera agrícola. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué estas familias no se contentan con toda esa tierra que tienen, sino que siguen teniendo más tierra? ¿Por qué no producen en esa tierra que tienen, sino que siguen diciendo que van a... Porque la idea de la adjudicación de baldíos en la Orinoquía es que van a sembrar nuevos productos, que van a sembrar caucho, que van a sembrar palma, que van a sembrar sorgo, soya. Entonces, ahí hay unos problemas políticos muy de fondo, que tienen que ver pues, cómo ha estado estructurada el poder político en el país. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en la historia del país? Pues ha habido un movimiento agrario muy fuerte. Una de las derivas de ese movimiento agrario ha sido la guerrilla, ¿no? Que todo el tiempo, para poder conquistar, digamos, cierto derecho a tener la tierra, a producirla, le ha tocado echar mano a la movilización, a la lucha social o a las armas. Si ustedes miran los orígenes de las guerrillas, en los 50 hubo una guerrilla liberal, en 1952, las guerrillas del llano. La bandera de lucha de esas guerrillas era el problema de la tierra. O sea, los latifundistas les estaban quitando todo y ellos decían, no, pues aquí la única forma de defender nuestro territorio es armando. Y armaron unas guerrillas. Bueno, después cuando vino el gobierno de Rojas Pinilla, se amnistiaron, los traicionaron. Bueno, es una historia muy larga, pero ese es un caso de lucha campesina que se va a las armas para poder defender territorio. En 1964 otra experiencia similar.
el Estado bombardea a los campesinos del sur del Tolima y los campesinos dicen, no, pues entonces vamos a hacer un movimiento armado que es lo que hoy se conoce como las FARC, y que desde entonces han estado pues andando por todo el territorio nacional resistiendo militarmente al Estado, o sea, enfrentando militarmente al Estado. O sea, todas esas expresiones son el resultado de no haber resuelto en términos justos, igualitarios, el problema de la tierra. Ahora, ¿por qué desde la perspectiva del latifundista o de las clases dominantes no resolver el problema de la tierra? ¿Por qué? Pues porque si se resuelve el problema de la tierra en términos justos, no va a haber desposeídos para extraerles rentas salariales o rentas en especie. O sea, finalmente vivimos en algo, digamos, estamos dentro de una estructura mucho más fuerte que gobierna ya, digamos, el mundo en su conjunto, que es algo que se denomina el capitalismo. Y en el capitalismo tienen que haber unos que están desposeídos, o sea, que no tienen medios de producción para poder vender, que lo único que tienen es su fuerza de trabajo para poder vender. Entonces, si existiese una reforma agraria redistributiva, si la gente tuviese medios de vida, tuviese medios de producción, pues nadie se iba a ir a buscar trabajo donde otra persona. O sea, si yo tengo tierra en la que obtengo comida, en la que crío unas ovejas, unas vacas, en la que tengo relativamente lo básico garantizado, ¿por qué no ir a buscar trabajo, no sé, en la construcción? ¿Para qué no ir a la ciudad? ¿Para qué no ir a...? No. Tengo unos mínimos que me permiten subsistir. Entonces, a la gente, para poder convertirla en fuerza de trabajo disponible, hay que desposeerla. O sea, hay que quitarle cualquier posibilidad de sustento independiente, quebrarle la posibilidad de vida independiente, de trabajo independiente. O sea, hay que hacer que no tenga nada. Y entonces esa persona que no tiene nada, pues lo que hace es ir peregrinando de un lugar a otro buscando ver quién le da trabajo este mes, este otro mes, este año. Hay una lógica de despojo. Hay un concepto que es el de la acumulación originaria, que encaja, digamos, donde encaja todo el problema de la desposesión territorial. Bueno, yo creo que esa es una primera idea sobre todo este asunto. O sea, ¿por qué interesarse uno desde la ciudad frente a estos problemas? Bueno, porque en últimas, este tipo de problemas terminan teniendo unas afectaciones que uno quizá no las ve. Pero en términos generales, en términos amplios, pues sí impactan muchísimo la vida, nuestra existencia en la ciudad. Impactan, por ejemplo, los salarios. O sea, uno va y busca trabajo y le dicen, le pagamos tanto al día. Pero si hay más gente desplazada buscando empleo, pues el empleador dice, no, pues aquí hay otro que si este me cobra 30, pues le puedo ofrecer 25, porque es que este acabó de llegar y está pero en la miseria total. Y si sigue llegando más, entonces le puedo decir, no, 20. O sea, tiene un impacto sobre los salarios, sobre los ingresos. Entonces son todas esas, digamos, todas esas razones, todo ese conjunto de razones por las cuales uno desde la ciudad debería tener una mirada distinta frente a ese problema. No decir, ah, no, yo soy de la ciudad, ese problema es de allá de los campesinos, un problema, a mí eso no me toca. No, nos toca y muchísimo, Porque finalmente, por ejemplo, mucha gente está desterrada, que no encuentra forma de vida en la ciudad, pues se dedica también a ver cómo le quita a los demás el sustento. O sea, la gente con hambre hace lo que sea. Ese es como el punto para satisfacer sus necesidades. Entonces aumenta la delincuencia, aumentan los robos, bueno, todo ese tipo de fenómenos. Entonces esta es como una primera idea que me parece a mí interesante de plantear, porque a veces uno dice, no, pues allá hablan unas cosas que la reforma agraria y que los campesinos, pero yo no soy campesino, eso no.
a mí que me interesa la cuestión. Entonces esa sería como una primera idea. Y tenía otra idea como que se me fue en el camino, o hablé de eso en el camino, pero entonces, como les digo, la idea sería más bien pues tratar de intercambiar. Ustedes ya leyeron los textos. La conclusión fuerte, digamos, de esos textos es pues, que en Colombia no ha habido reforma agraria, ¿sí? O sea, que se ha intentado dos veces, una en 1936, la ley 200 del gobierno de López Pumarejo, del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, y una segunda, la ley 135 de 1961 del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que ninguna de las dos fue exitosa, sobre todo porque no hubo mayor voluntad política detrás de esas reformas agrarias. O sea, en realidad fueron algo como que uno podría denominar en lenguaje coloquial, fueron contentillos. O sea, cuando la gente está muy furiosa, muy enojada, muy movilizada, cuando la lucha social representa un riesgo para el poder, entonces el poder dice, no, pues hagámosle, digámosles que ya les vamos a resolver. Y fue algo como eso, poniéndolo como en términos casi caricaturescos, pero un poco fue eso, o sea, contener la furia social, la furia popular, los reclamos, que la gente se quede. Y desde los años 70, desde el Pacto de Chicoral, pues ese concepto casi que desapareció. O sea, después de los años 70 y ya en los 80 de lo que se va a hablar es del desarrollo rural, y hoy de lo que se habla es del desarrollo rural. O sea, ya pues, hablar de reforma agraria, eso es como que, o sea, ¿de dónde salió esta persona hablando de reforma agraria? No. Ni siquiera en la academia se habla mucho de ese, se usa ese concepto. Y ya en la época neoliberal, ya el concepto que prevalece es el del mercado de tierras. O sea, hay una idea y es, hay alguien sin tierra, bueno, pues que vaya al mercado de tierras a ver si logra hacerse a tierra. Pero la idea de reforma, o sea, de redistribuir el territorio, o sea, se escamotea, se coloca por allá a un lado. Incluso en la actual agenda de diálogos de paz de La Habana, el primer punto que tiene que ver con ese tema, si ustedes miran, no habla de reforma agraria, habla de desarrollo rural, no sé qué, política agraria, no se usa el concepto. Bueno, compañeros, preguntas. Yo tengo una pregunta, ¿en qué marco se puede explicar y sobre todo entender las políticas que lleva a cabo este gobierno Lacalle? Por ejemplo, para responder a la primera pregunta que hace el proveedor de ¿por qué no somos consumidores de los productos que se producen en el territorio colombiano? Si aprueban leyes, por ejemplo, como la 970 que afectó sobre todo a los campesinos de Campo Alegre en Huila, donde si es que no hay palabra para escribirlo, como cogieron 2 toneladas de arroz y los enterraron en un terreno de relleno sanitario y les niegan esa posibilidad de producción ancestral, que es guardar la mejor parte de la cosecha para la siembra de la próxima, y en cambio nos ponen una ley que dice que tenemos que comprar semilla transgénica de un monopolio Monsanto, de un monopolio extranjero. ¿Cómo nos garantiza a nosotros una reforma agraria que realmente convierta en propietarios a los arrendatarios y precaristas, los más afectados, los campesinos? ¿Cómo podemos garantizar que en una reforma agraria, si no han cumplido el pliego de peticiones de los campesinos del último paro del Catatumbo, cómo nos garantiza el resto de ciudadanos una reforma agraria que realmente nos sirva? Y respecto a la pregunta de los ciudadanos